Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tómala, la ministra Lenia Batres pone en su lugar a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aparte le quisieron levantar falsos, amigos, que llegó en camionetas blindadas y que lujosísimas y todo, cuando ella llegó en metro. Así es, amigos, en el metro de la Ciudad de México ella viajó para llegar a estos diálogos sobre la reforma judicial. Norma Piña, pues, era evidente aquí cómo se ve su enojo, su coraje de que hasta los diputados que estaban aquí del grupo parlamentario de Morena y del PT gritaron que se salieran estos guaruras que estaban aquí parados, y no van a creer la reacción de Norma Piña, porque pues es una grosería que hasta en estos lugares se ostente pues tanto exceso vulgar, tanto privilegio grosero, y eso es lo que quieren erradicar estos ministros del pueblo, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, y pues estos ministros que están en contra, pues son los que tienen arriba el sueldo del presidente, privilegios arriba que todos los servidores públicos, y eso es lo que no quieren soltar, amigos. Aquí vamos a escuchar primero cómo Norma Piña dio su discurso bastante enojada, bastante molesta, porque pues se quiere tocar al Poder Judicial y es lo que no quieren aceptar. Y después como Lenia Batres salió y hasta le aplaudieron todos, porque ella sí es una ministra del pueblo. Así le gritó todo mundo aquí, y ustedes van a ver su reacción, amigos. Ahí les va. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Agradezco la invitación a esta sesión inaugural de los diálogos nacionales. Este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucra a todos los poderes de la Unión, como lo es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al federal, también al local. Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se abordan. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia. El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos.
cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades. Es por esto que llevamos más de 4 meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país. Compartimos las mesas de escucha, no solo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad. Generamos y recopilamos información tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas. Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. En las últimas décadas, esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias, como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial. Cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad. Ustedes así lo determinaron. Por ello, en la reforma judicial que hoy nos convoca, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas
y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, ya escuchamos cómo estaba algo alterada la presidenta Norma Piña, porque pues se están tocando intereses. Obviamente de lo que se habla es de recortarles sus privilegios groseros, que no ganen más que el presidente, quitarles la pensión vitalicia, quitarles muchísimas prestaciones que les dan hasta por tener celular y chofer y, hombre, una barbaridad, algo extremo que cualquiera pues no puede tener. Ahora sí vamos a escuchar a la ministra del Pueblo, Lenia Batres, que con su discurso, si ustedes escucharon aquí que le aplaudieron un poco, van a escuchar cómo hasta se pusieron de pie con Lenia Batres en este discurso magistral. Ahí les va, amigos. Vamos ahora con la participación de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra, buenas tardes, adelante con su mensaje. Muchas gracias, distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa.
Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente, es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción, es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta. Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias.
Gracias, ministra. Vamos ahora a escuchar al ministro Juan Luis. Pues bueno, amigos, ya escucharon aquí con una risita burlesca Norma Piña, que es repudiada por el pueblo por todo lo que ha hecho, lo que hacen y deshacen en el Poder Judicial, que descongelan cuentas, liberan corruptos, no atrapan a las verdaderas ratas como Cabeza de Vaca, que se les descubrieron muchísimas propiedades ilícitas, y no hacen absolutamente nada, que le condonaron también a Salinas Pliego 63,000 millones de pesos, y había tenido un amparo que estos ministros corruptos ratas, los de la oposición, pues le habían condonado, le habían otorgado amparos y estaban dejando pasar años para que no pagara. Ahorita pues ya le cobraron, me parece, 22,000 millones de pesos que tiene que pagar sí o sí. Entonces todavía no es ni la mitad, pero ahí va a ponerse, pues ahora sí que al tanto en el SAT, Ricardo Salinas Pliego, amigos. Hasta aquí dejamos la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Compártanla muchísimo para que todo el pueblo de México se entere y estemos y sigamos del buen lado de la historia. Nos vemos hasta la próxima. Bye.